Buenos días. Mi nombre es Carlos Larrea y con esta presentación vamos a iniciar una serie de videos cortos en torno al tema de la evidencia científica del cambio climático. La primera idea que es importante subrayar para comenzar esta serie es que el cambio climático ha sido considerado no solamente por el 97% de la comunidad científica internacional, sino también por algunas personalidades de gran prestigio mundial, como el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', el presidente Obama, varios secretarios generales de Naciones Unidas, entre otros, quienes han definido al cambio climático como uno de los problemas más serios que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y que concuerdan en que esta importancia se debe a que puede definir el futuro de nuestra civilización. En esta presentación vamos a centrarnos en la idea del antropoceno. Los geólogos desde hace mucho tiempo definen la historia natural del planeta a través de una serie de épocas de muy larga duración que se han acumulado en el tiempo y que tienen características muy definidas. Recientemente, un grupo destacado de geólogos, presididos por un premio Nobel, presentó la idea de que este momento el planeta está entrando en una nueva era geológica, que como mencionábamos es un periodo de muy larga duración, cuya característica principal sería que el impacto de una sola especie, la especie humana, una sola especie inteligente, entre las millones de especies que pueblan el planeta, podría estar dejando una huella, un impacto que va a transformar la geología del planeta por un periodo muy largo del tiempo hacia el futuro. Esta es la idea general del antropoceno. Y esto es lo que vamos a discutir ahora. La idea central es que una especie inteligente, nuestra especie, puede influir positiva o negativamente en la resiliencia, en la capacidad de persistencia de elementos tan importantes como la biodiversidad y la capacidad de nuestro planeta para soportar la vida y para soportar nuestra civilización. Comencemos entonces con una visión rápida de algunos de los elementos que nos conducen a esta idea y vamos a discutirlas con cierto detalle. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la evolución del ingreso por habitante en el planeta a lo largo de toda la era cristiana, desde el año del nacimiento de Cristo, está definido aquí como el año cero, aunque los romanos no tenían la definición del cero, hasta aproximadamente el presente, a inicios del siglo XXI. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que durante la gran mayoría de este periodo tuvimos una economía de muy bajo nivel, con bajo impacto ambiental, con bajas condiciones de vida, y que esto comenzó levemente a modificarse hacia 1500 con el Renacimiento, y que luego a partir de la Revolución Industrial hay un cambio enorme y esta variable económica comienza a crecer de una forma exponencial muy, muy acelerada. La lámina azul nos da el ingreso por habitante de los países industrializados o las economías avanzadas, la verde, el promedio mundial, y la roja, los países en desarrollo. Aquí también se ve una brecha enorme
entre los países en desarrollo y el resto de las economías. Bueno, aquí lo que observamos básicamente es que hay dos etapas. Antes de la revolución industrial, con un crecimiento muy lento y un nivel muy bajo, y después de la revolución industrial, particularmente en los últimos 50 años, con un crecimiento exponencial sumamente acelerado. Aquí tenemos una serie de gráficos que nos muestran otros indicadores económicos que muestran una tendencia también bastante parecida. El segundo de ellos es justamente el ingreso total, el tamaño de la economía mundial, que se mide a través del PIB o del Gross Domestic Product, que es la variable que normalmente se usa en economía. Aquí tenemos la población. Observen ustedes que hacia 1750, cuando aproximadamente se inicia la revolución industrial en Inglaterra, el mundo tenía menos de 1.000 millones de habitantes y actualmente sobrepasa los 7.000 millones. Aquí tenemos otras variables como la inversión extranjera directa, el número de ríos que se encuentran afectados por represas, el uso de agua, el consumo de fertilizantes, la población urbana, el consumo de papel, el número de restaurantes McDonald's, etc. Pero en todos ellos se observa el mismo fenómeno. Esto quiere decir un crecimiento exponencial acelerado. Esto evidentemente trae una serie de consecuencias. La primera pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿este crecimiento indefinido puede mantenerse como tal, indefinidamente, en un planeta finito? Bueno, hay varias respuestas a esta pregunta y este es un tema central. La economía convencional continúa asumiendo que el crecimiento indefinido es posible, y no solamente posible, sino deseable. Y se define también el objetivo de las políticas macroeconómicas como el establecimiento de una serie de condiciones que hagan que este crecimiento no solamente se mantenga, sino que se maximice. Sin embargo, existe un consenso muy amplio en varias disciplinas científicas, provenientes sobre todo de las ciencias naturales, que nos indican que los impactos de la actividad humana han alcanzado proporciones globales enormes y que han causado normalmente efectos negativos y que obviamente un crecimiento ilimitado en un mundo con recursos finitos no es posible. Como parte de esta concepción aparece el concepto de antropoceno, que ya les mencioné, que se definiría como una nueva era geológica caracterizado por un impacto perdurable de larga duración de la incidencia humana sobre la geología del planeta. Aquí podemos ver nuevamente algunos indicadores que nos muestran los impactos ambientales de la actividad humana a escala planetaria. 3 de ellos tienen que ver con la composición de la atmósfera y serán analizados detenidamente en las próximas presentaciones. La concentración de dióxido de carbono, que antes de la revolución industrial se mantenía aproximadamente a 280 partes por millón, actualmente supera las 400 partes por millón. En segundo lugar, tenemos otros gases en la atmósfera como óxidos de nitrógeno, metano, y fenómenos muy preocupantes como por ejemplo el deterioro de la capa de ozono, el aumento de la temperatura en el planeta, que actualmente respecto a la media histórica previa a la revolución industrial supera el 1 grado centígrado, la frecuencia y el número de grandes inundaciones, la destrucción de los ecosistemas marinos por la sobrepesca, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver esto con cierto detalle. Además tienen en la presentación, como se puede observar, la bibliografía. Ustedes pueden bajar esta referencia de internet, que es un estudio muy detallado que justamente fue la base más importante para el planteamiento de la idea del antropoceno. Bueno, aquí tenemos un gráfico muy simple donde tenemos un círculo azul que representa el planeta Tierra
y una serie de áreas cuadradas que tienden a expandirse indefinidamente. Y esto nos representa visualmente algo, una relación entre una actividad que está cambiando, que es el tamaño de la economía mundial, que obviamente genera residuos sobre el planeta y absorbe materias primas del planeta, y tiene una relación con el ambiente, y un planeta de recursos finitos. Es bastante claro que este cuadrado, que está en expansión acelerada, no puede mantenerse creciendo sin afectar la estructura del círculo sobre el que se fundamenta. Esta es la idea básica de la incompatibilidad entre los recursos del planeta y el crecimiento económico indefinido. Y hay varios estudios que confirman que esto no solamente representa una incompatibilidad conceptual, sino que sobre todo hay indicadores que nos indican que estamos llegando a los límites de la capacidad de sustentación del planeta. Uno de ellos es la teoría de la huella ecológica, sobre cuyo desarrollo ustedes también pueden encontrar una enorme bibliografía en Internet. Ellos miden la capacidad de resiliencia del planeta a través de un indicador que es la biocapacidad planetaria para soportar el impacto de la actividad humana. Y el gráfico aquí nos muestra desde 1961 hasta un año bastante reciente, esto se actualiza todos los años en realidad, nos muestra el impacto ecológico, la huella ecológica de la humanidad y de nuestra civilización y nuestra economía. Como ven ustedes, nuestra civilización ha sobrepasado la capacidad de resiliencia del planeta hacia fines de los años 70 del siglo pasado, y este desequilibrio tiende a acumularse a lo largo del tiempo. Aquí tendríamos entonces dos escenarios posibles. Si sobrepasamos la capacidad de resiliencia del planeta en algún momento determinado, esto quiere decir que estamos forzándole al planeta a entregar más de lo que puede recuperarse. Estamos generando un desequilibrio a escala planetaria. En la actualidad, según esta visión, se requeriría un planeta Tierra y medio para abastecer los requerimientos de la economía mundial. Como no tenemos más de un planeta, este desequilibrio va a continuar en el futuro. Se proyecta que si no cambiamos nuestro estilo de vida, hacia el 2050 requeriríamos casi 3 planetas, y esto en algún momento va a colapsar. De tal manera que este crecimiento no solamente que no es sostenible, sino que va a producir un colapso planetario en algún momento en el futuro. Pero todavía pueden establecerse correcciones y de alguna manera establecer un nuevo tipo de dinámica mundial que conduzca a privilegiar la armonía entre los recursos del planeta y el tamaño de nuestra economía, que sería la línea presentada aquí en anaranjado. Probablemente el estudio más prestigioso que trata sobre este tema es la teoría de los límites planetarios, presentada por el Instituto Ambiental de Estocolmo, que esto fue el resultado de varias reuniones de consenso de un grupo de científicos expertos en distintos temas ambientales. Ellos identificaron un grupo de problemas más representativos de carácter ecológico global, que se encuentra graficado aquí. Algunos de ellos van a ser mencionados, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Se habla de que en este momento estamos iniciando la 6ª extinción masiva de la historia del planeta, la deforestación, el impacto de fertilizantes basados en el fósforo y en el nitrógeno, y otros cuyo impacto potencial es relativamente menor, donde probablemente uno de los más significativos es el deterioro de la capa de ozono. Y aquí hay otros que no voy a mencionar por brevedad en este momento. Bueno, básicamente lo que nos dice la teoría de los límites planetarios es que en varios de estos aspectos que son los mencionados, repito, cambio climático, pérdida de biodiversidad, deforestación y contaminación química producida por los fertilizantes, la Tierra ha sobrepasado su capacidad de resiliencia, que está marcada por este círculo celeste interior.
de tal manera que estamos exigiéndole al planeta mucho más de lo que el planeta tiene como su capacidad para regenerarse y que por consiguiente estamos entrando en una etapa no sostenible. Bien, en conclusión, el primer tema relevante que observamos en este momento es que la economía mundial está generando un impacto negativo sobre el planeta que puede haber sobrepasado su capacidad de resiliencia. Pero existe otro aspecto en el cual nosotros debemos preocuparnos por el impacto de la economía mundial sobre los seres humanos, que es la creciente inequidad. Aquí les he traído un gráfico presentado recientemente por Oxfam, que es una fundación de inspiración religiosa, que hace desde hace mucho tiempo estudios sobre la inequidad a nivel mundial. Solo quiero referirme tal vez a las primeras cifras que están aquí. Una de ellas dice que en el mundo, en el 2019, existían 2.153 mil millonarios y que su riqueza es mayor que la de 4.600 millones de personas en el planeta, que es más de la mitad de la población mundial. Recuerden que la población mundial está aproximadamente en los 7.500 millones de personas. La segunda cifra nos dice que los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres del África. Ustedes pueden revisar después de esta presentación las restantes cifras, pero existe una evidencia abrumadora en el sentido no solamente de que el número de personas que realmente se benefician de este crecimiento económico es muy limitado, sino que las diferencias sociales tienden a aumentar, particularmente en este nuevo modelo de acumulación que se inició hacia los años 60, 70 del siglo pasado. Miren, aquí tenemos parte de un estudio enorme realizado por un grupo de economistas liderados por Piketty, que nos muestran, en este caso, la evolución a lo largo del último siglo de la economía de los Estados Unidos. Y ellos diferencian entre los ingresos percibidos por el 10% más rico, que están graficados en rojo, y los ingresos percibidos no por los pobres, sino por el 90% restante de la población. Se observa claramente que, como les digo, a través más o menos, a partir aproximadamente de mediados de los años 70, ha habido un cambio enorme, que en realidad los beneficiarios de este crecimiento económico a largo plazo son sobre todo las personas más ricas del mundo, y que la diferencia entre ellos y el resto del mundo tiende a agrandarse. Aquí tenemos un detalle de la evolución de los ingresos del 90% restante de la población americana, que son más de 300 millones de personas, y ven que sus condiciones de vida no han mejorado y más bien en el último tiempo tienden a deteriorarse, básicamente desde mediados de los años 70 en adelante. Aquí tenemos la distribución de ingreso en el mundo. Yo no quiero detenerme mucho en este gráfico por falta de tiempo, pero fundamentalmente nos dice no solamente que esta diferencia social entre los ingresos de los hogares del planeta tiende a crecer y es muy, muy grande, sino que se da en momentos en los cuales aproximadamente el 40% de la población mundial está afectada por la pobreza, o sea, por la incapacidad de los hogares para satisfacer las necesidades básicas de la población, y que todavía existe un grupo muy grande, tal vez un 15 o 20% de la población mundial, que puede caer en la pobreza si es que hay un deterioro fuerte económico o social. Esto quiere decir que pese a que la humanidad ha alcanzado un nivel de crecimiento económico que permitiría con holgura que todos los seres humanos que viven en este planeta puedan satisfacer sus necesidades básicas, todavía más de la mitad de la población mundial es pobre o vulnerable. Bien, yo quiero terminar esta presentación con algunas ideas sobre la pandemia reciente del COVID-19. En general hemos hablado de dos cosas. Estamos en un mundo globalizado,
Esta globalización ha conducido a un crecimiento enorme de la economía mundial y está generando una gran cantidad de impactos sobre la naturaleza. Está amenazando con una extinción masiva que de alguna manera muchos piensan que ya está en marcha, de miles, tal vez millones de especies en el planeta. Y uno de los elementos que caracteriza eso es la deforestación. Bien, recientemente la humanidad, desde diciembre del año pasado, enfrenta una amenaza gigantesca sin precedentes, que es la pandemia del COVID-19, que ha causado ya más de 1 millón de muertos, más de 33 millones de casos, y que ha conducido a la crisis económica más fuerte desde la depresión de 1929. ¿Cuál es el origen de ese desequilibrio? El COVID no aparece por casualidad. Es un virus de origen zoonótico. Quiere decir que ha sido contagiado en este caso, por animales silvestres que se encuentran presionados en áreas de contacto entre la población humana y la selva, en condiciones de destrucción de su hábitat, que conducen a situaciones de estrés que facilitan la transmisión de estos virus de especies portadoras, que pueden ser varios tipos de murciélagos o el pangolín. Todavía no está claramente identificado cuál fue el origen, en este caso en China, pero básicamente nos muestra la enorme vulnerabilidad de nuestra civilización y el gran peligro asociado a la deforestación. El segundo tema es que una vez que aparece el virus, por la globalización, esto quiere decir la enorme integración de todas las actividades a escala planetaria en la economía, la transmisión del virus fue rapidísima y en este momento prácticamente todos los países del mundo están seriamente afectados. Esto nos da dos características que nos muestran la fragilidad de nuestra institucionalidad y han creado una crisis de gran magnitud que está muy lejos de resolverse, asociada justamente a la destrucción de los hábitats. Yo quiero terminar con esta caricatura que nos muestra algunas amenazas. La primera de ellas es el COVID, la segunda es la recesión que está generando a escala planetaria y finalmente la amenaza probablemente más fuerte, que está representada como una tercera ola, que es el cambio climático. Pero quiero terminar también que frente a esas amenazas, que son innegables, existen todavía posibilidades serias de respuesta. Por eso yo quiero terminar con este título: Un futuro incierto, pero recuperable. Muchas gracias.